A ver, Jimena Nieva. Termina la clase, Jimena, y hablemos, por favor, del tema. Bueno, bien. Cuando dé por terminada la clase, haceme acuerdo, yo me voy a quedar. Así hablamos los dos y vemos cómo solucionamos. Bueno, bien. Sí, por favor, ya está grabando la clase, así que por favor suban los datos de asistencia, no se olviden. Háganlo ahora porque después yo termino de grabar la clase y algunos lo hacen después, por favor. Bien, repito entonces a los que ya se está grabando la clase, que por favor los que ya están presentes se anoten en el chat para registrar la asistencia. No se olviden, por favor, les pido. Eh, bien, primero que todo, vamos a avanzar ya como lo habíamos venido adelantando en las clases anteriores, ahora lo conozco es el tema de estados absolutos. Y quisiera que retomemos un poco lo que veníamos trabajando nosotros en la transición del feudalismo al capitalismo y si, qué recuerdan ustedes, eh, qué sucesos se sucedieron con respecto a las clases que tenían poder, diríamos, en el feudalismo y después el poder ese a quienes pasa en esa transición, diríamos. ¿Quién me puede decir? ¿Os escucho, chicos? ¿Nadie? Habíamos hablado nosotros de que había ciertos estamentos, estaba dividida en... Bien, Analía, habíamos hecho nosotros una transición, diríamos, de estamentos donde en el feudalismo, ¿quiénes tenían el poder? No eran los reyes. Los señores feudales Bien, que los señores acumulaban. feudales, habíamos hablado que los señores feudales durante la Edad Media eran los que tenían concentrado el poder por la cantidad de tierras que tenían y la mano de obra que tenían a disposición. Durante este proceso de transición, donde los modos de producción cambian de los modos de producción agrícola al modo de producción capitalista, viene a tomar como figura central, como lo dice Analia, el rey. El rey viene a tomar protagonismo en base a que ofrecía protección, por ejemplo, a los señores feudales, eh, por ejemplo, con la conformación de los ejércitos, y también sostiene, diríamos, y protege, de vuelta, repito, entonces a estos sectores, por ejemplo, del clero y la nobleza. Entonces tenemos una nueva figura que va a ser el monarca. Entonces Profe, vamos a los hablar debilita, nosotros. las cruzadas debilitan digamos, el poder de los señores feudales porque tienen que, digamos, aportar al rey y llevar, digamos, sus ejércitos y sus vasallos a Medio Oriente. Bien, entonces este debilitamiento, digamos, de los señores feudales, primero económico
después también, como lo dice el compañero, por estas largas guerras también, y la pérdida de mano de obra, entonces tienen que buscar el resguardo en una figura nueva, diríamos, que los contenga, en este caso va a ser la figura del rey. Entonces van a iniciar, diríamos, a partir del siglo XV en adelante hasta el XVIII, esta concepción de estados absolutos. Absoluto en el sentido eh, de que se entiende que el poder de este rey se adquiere, diríamos, por derecho divino, porque la premisa de estos estados absolutos es que eran los representantes, digamos, de Dios en la tierra. Entonces había una, una propuesta, diríamos, de estos estados monárquicos, porque es un rey el que gobierna, eh, de que gobernaban por derecho divino. Entonces esta doctrina política va a afirmar que es la figura del rey, este rey, va a ser el que va a tener concentrada la posibilidad de crear leyes, de ejercer el poder sin restricciones, porque le fue conferido por Dios. Entonces, aclaramos que esta doctrina política de estados absolutos se va a dar a partir del siglo XV en adelante, y nosotros fuimos viendo en las clases anteriores que es por este debilitamiento de los señores feudales, por todo lo que vinimos viendo, donde va a aparecer esta figura del rey. Y los países, digamos los estados, me corrijo, los estados que van a tener mayor representatividad como estados absolutos los podemos conocer nosotros en Inglaterra, con la dinastía de los Tudor, en Francia con Enrique XIV, y en España con Carlos I y Felipe II, que van a ser, digamos, los estados que van a tener las características mucho más particulares como estados monárquicos absolutos. Bien, entonces, este poder absoluto que tiene este monarca, este rey, se va a reflejar en la forma en cómo él va a administrar la justicia, porque dijimos ya que tiene el poder de crear leyes. Ahora le agregamos también que tiene el poder de administrar justicia, de imponer las penas, nombrar magistrados para los consejos, dirigir la política tanto exterior como interior, comandar los ejércitos, y no había nadie, diríamos, que estuviera con la autoridad por arriba de él. Entonces, el nombramiento de estos reyes, ¿cómo se daba? El poder se establecía por herencia y era vitalicio, o sea, no había periodos de gobernación. Sí, exactamente. Entonces el poder se transmitía de padre a hijo. Y un ejemplo lo tenemos nosotros con Luis XIV, que por ejemplo él se autorreferenciaba, o digamos la frase que lo caracterizaba era el Estado soy yo, porque no había nadie, diríamos, salvo Dios, diríamos, si lo veíamos en esta perspectiva, que tuviera más soberanía. Nosotros actualmente, ¿qué tipo de poderes tenemos nosotros en esta república actualmente? ¿Qué poderes tenemos? ¿Qué división de poderes tenemos nosotros? Legislativo, ejecutivo y el judicial. Exactamente. Entonces nosotros vemos que estos tres poderes, o sea, el de elegir las leyes, el de ejecutar las leyes y el de ser jefe de Estado de alguna forma, estaba concentrado en una sola persona. Ahí va y reside de alguna forma. ¿Por qué absoluto? Porque es una sola persona, diríamos, o esta figura del rey, que va a tener todas estas características para poder gobernar a todas las demás clases. Entonces, hablando de clases, entonces este estado absoluto, habíamos hablado nosotros que ya se modifica de alguna forma esta pirámide, y hablamos de esta sociedad, ¿no? Dividida entre lo que es la nobleza, el clero y el tercer estado, donde particularmente la nobleza y el clero se van a considerar los estamentos de privilegio.
mientras tanto que el tercer estado, que sería el estado llano, va a ser el estamento que tiene mayor representatividad. Más del 90%, digamos, de la población en su momento representa este estado. eh, no va a tener los mismos privilegios que sí van a tener los dos estamentos que nombré anteriormente, la nobleza y el clero. Anderson plantea, le puse una cita yo, que este estado absolutista, dice, nunca fue un árbitro entre la aristocracia y la burguesía, ni mucho más, sino un instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia. Entonces dice, fue un caparazón para que la nobleza se defienda ante el surgimiento de nuevas clases sociales. Entonces es una nueva forma, diríamos, de permanecer en el poder. Hasta ahí cómo vamos, chicos. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, decíamos que teníamos el poder, digamos, concentrado en una sola persona, y teníamos diferentes estamentos que ya los vinimos trabajando, diríamos, en clases anteriores, ¿no? Entonces, la nobleza en este punto se trataba de un grupo cerrado, al que solamente se tenía acceso por castas, diríamos, o sea, por el lugar de nacimiento nada más. Pero ya mucho más adelante, en el siglo XVIII, se va a ver que hasta se podían comprar estos títulos. Era, diríamos, estos espacios, diríamos, y estos títulos de nobles se podían llegar a comprar. Y en el caso particular que compraba los títulos nobiliarios era la burguesía. Y después el segundo, sí, exactamente. Hay una concepción también de ascenso social que se va a dar, más allá de que se compran, diríamos, estos títulos. Bueno, hay una cuestión ahí de ascenso social. Vemos que se van rompiendo estas estructuras de estamentos que no son tan fijos como ya los veníamos conociendo nosotros en la Edad Media, y en la Edad Moderna vamos a ir viendo que van a ir apareciendo muchos movimientos, muchas clases sociales que van a ir cambiando las reglas de juego, ¿no? Entonces, en este estado absolutista, eh, el clero también todavía mantenía una gran influencia cultural y política, porque todavía poseía gran número de propiedades y privilegios, ¿no? Y como habíamos hablado, entonces el tercer estado, a la diferencia de los dos primeros, no poseía tierras, y los recursos que poseían eran pocos. Y nosotros habíamos hablado que en esta transición todavía del feudalismo al capitalismo, todavía había relaciones de dependencia con algunos señores feudales. Que esto recién, más o menos a partir del siglo XVIII, recién se va a ir modificando. Bien. ¿Cuál es otra característica, diríamos, dentro de estos estados absolutos? Va a ser el mercantilismo como política económica. El mercantilismo va a venir a marcar cómo va a representar este estado absoluto, las líneas en cuanto a políticas económicas. Y nosotros tenemos aquí el ejemplo que con lo que corresponde a las aduanas es una protección, diríamos, arancelando todo lo que ingresa al Estado, y en lo comercial, por ejemplo, promover las exportaciones y reducir las importaciones, o sea, defender lo que es el mercado interno. Y nosotros habíamos visto algo de mercantilismo también en las clases anteriores cuando habíamos hablado de las colonias, ¿se acuerdan? Exactamente, Analia, porque nosotros habíamos hablado que todavía, por ejemplo, el caso de España, al mantener un monopolio con las colonias americanas en América Latina,
delimita, diríamos, restringe, sería la palabra, las relaciones comerciales que nosotros podíamos llegar a tener. Solamente eran exclusivamente con la corona nada más. Y con todas estas extracciones de metales preciosos, de bienes por agricultura, de mano de obra, es que estos estados absolutos también van a protegerse, porque estamos viendo acá que tienen una política proteccionista al interior de todo lo que sea mercado externo. Entonces esta política va a buscar el desarrollo mercantilista y el manufacturero, pero siempre protegiendo el mercado interno de los mercados externos. Entonces, ¿qué preocupación tenían estos estados absolutos con este tipo de economía mercantilista? Era la de obtener ganancia, de que se enriquezcan las naciones que ellos están gobernando. Entonces, esto va a ser un punto fuerte también para que se puedan sostener en el tiempo estos estados absolutos. Y todas estas cuestiones en lo aduanero, en estas cuestiones también de fomentar la exportación y no tanto la importación y el trabajo con las colonias, van a incrementar los ingresos de estos estados y van a permitirle otro tipo de oportunidades de negocio. Y bueno, como lo dijo la compañera también específicamente que con las colonias, eh, relaciones de agricultura, comercio y minería que nosotros le vamos a proveer en su momento. Profesor, por ejemplo, el caso de la construcción de flotas en Inglaterra de los corsarios, sería una forma, Claro. digamos, de obtener riqueza a través, digamos, del ataque de los galeones españoles. Exactamente, por eso estamos en época también de piratería también, pero vemos nosotros que como dimos como ejemplo nosotros a Inglaterra, España y Francia, tiene que ver también la política económica, cómo defendía frente a otros estados para debilitar a los otros estados y enriquecerse el mismo. Donde las rutas, por eso, porque también se buscan otras rutas comerciales también en la época. O sea, todo tiene que ver con esta cuestión de proteger el mercado interno. De esta época sería, profesor, en la película La Misión, por ejemplo, donde es el último bastión, digamos, del poder eclesiástico en, digamos, en el virreinato del Río de la Plata. Y no calculemos que eso un poquito más adelante estaría, porque acordémonos que es por el 1800 y todavía estamos siglo XVIII, ya sería para finales del XVIII, principios del XIX. Ah, ok, En gracias. esta parte de los estados absolutos todavía estamos en proceso de llegar a la Revolución Francesa. Todavía no llegamos. Esto que estamos viendo ahora de estado absoluto, fíjense que tiene que ver con este proceso del pasaje de la Edad Media a la moderna, donde se instalan estos estados absolutos y vamos a ir viendo más adelante que van a tener vigencia hasta lo que nosotros estuvimos trabajando en la clase pasada con Revolución Francesa. Ya vamos a ir viendo por qué. Pero acuérdense que eh, tarda, diríamos, estos procesos históricos llevan su tiempo, particularmente con la consulta que me decís vos, creo que un poquito más adelante porque la caída de los virreinatos es todavía un poco más adelante todavía. Bien. Bien, entonces vimos un poco de lo que era, qué figura gobernaba y qué tipo de característica teníamos el tipo de gobierno, ¿no? Habíamos visto que estaba concentrado en una sola persona, que era el rey. Pasamos a ver y trabajar las políticas económicas mercantilistas de estos tipos de estados. Claro, nosotros todavía aquí nos encontramos en un periodo de colonialismo pleno, diríamos, todavía no hay ideas revolucionarias por lo pronto todavía. Ahora ya vamos a ver y vamos a llegar también ahí, a ese espacio y vamos a ver qué movimientos sociales y culturales aparecen, que van a ser pautas para lo que ya fuimos trabajando en clases anteriores, por ejemplo, como lo es la Revolución Francesa. Bien, entonces, a partir del siglo XV vamos a tener otro movimiento que va a ser el movimiento del Renacimiento, que va a ser Renacimiento va a ser una vuelta a lo clásico,
a lo greco-romano, y por el siglo XVIII vamos a tener otro movimiento importante que va a ser el de la Ilustración. Entonces, ¿qué representa el Renacimiento? Va a representar la negación de la tradición que se venía trabajando en el medioevo, y más que todo lo vamos a suscribir, diríamos, a Italia, Florencia, pero extendido después también por todo lo que es Europa Occidental. Y vamos a tener exponentes desde el dibujo, la plástica, la literatura, la arquitectura, política. Es muy prolífero, diríamos, este movimiento. Y el eje fundamental del Renacimiento va a ser el humanismo. ¿Por qué el humanismo? Porque aquí se va a volver a centrarse la mirada en el hombre, donde el hombre va a ser el centro de las artes, por ejemplo, del pensamiento. Todo esto, como lo dije, en oposición al conocimiento medieval, eh, donde todo se movía en el ámbito mayormente de la fe. Bien, ahí estamos, bien, Soledad. Entonces pasamos nosotros de un pensamiento teocéntrico, que está concentrado, diríamos, y que la vida del hombre gira alrededor de Dios, de la fe, pasamos a un tipo de pensamiento antropocéntrico, que este va a suponer la valoración del individuo, eh, la valoración de la persona, y también va a suponer un renacer, por eso también de vuelta la palabra renacimiento, un renacimiento eh, de esta idea de hombre, ¿no? Alejándonos, diríamos, de la órbita de la fe y de Dios, y empezamos a centrarnos en lo que es el hombre. Y en este sentido, el Renacimiento va a marcar una idea de hombre moderno. Y esta idea de hombre moderno va a ser una idea de un hombre individualista, o sea, laico, no laico por dejar de ser religioso, sino porque va a concentrar sus esfuerzos, digamos, en algún punto ya lo vamos a ver, orientado a la razón. Va a tener un pensamiento de tipo racional, entonces vamos a tener un hombre individualista, laico y racionalista. Esas son las características que propone, por ejemplo, la filosofía, que está marcado en este pensamiento antropocéntrico, ¿no? De que la mirada va a estar concentrada en este renacer del espíritu del hombre. Pero en este renacer del espíritu del hombre, como le dije yo, desde lo individual, desde lo racional. Entonces, ¿qué también va a buscar este movimiento? No solamente la mirada y la centrada en el hombre, sino también está una revisión y una reorganización de la vida social y política. Ese también va a ser otro de los objetivos que va a tener este movimiento del Renacimiento. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, Si nos profesor, moveríamos. los, Sí, los sectores, por ejemplo, que acumulaban y que comienzan a constituir un poder económico, sí, porque en la etapa, como usted decía, en la etapa, digamos, del feudalismo, se sí, veía a la especulación económica y la acumulación como algo muy relacionado con la usura. Entonces, algunos sectores, desde el punto de vista, digamos, eh, acumulan, como los judíos, empiezan a acumular grandes cantidades de metales y después se sí, comienza a transformar y la creación del cheque, digamos, de los títulos de valor. sí, Y también ellos empiezan a comprar, digamos, también títulos nobiliarios y poder. Bueno, y lo más importante que me aparece en el pensamiento es el tema de, bueno, de Maquiavelo y los Medici sí. como factores de poder.
Claro, por eso digo, ahí llegamos nosotros a una contradicción, diríamos, entre el pensamiento eclesiástico y el pensamiento político, donde el Estado va por un lado y la Iglesia va por otro. Por eso también el pasaje, diríamos, y todas estas ideas renacentistas de dejar de lado a Dios y empezarnos a concentrar en la razón, vienen a ver también todas estas cuestiones, ¿no? Eh, que también lo vamos a ver nosotros con los movimientos de reforma, por ejemplo, con Lutero, de quienes, por ejemplo, pueden tener acceso a la libre interpretación de la Biblia o a la venta de indulgencia. Porque también, o sea, la usura castigada, diríamos, por la iglesia, por la avaricia en un punto, también tiene contrapunto, diríamos, con la venta de indulgencia de la iglesia, o sea, hablando de la venta de perdón. Por eso digo, vamos a ver Sí, que hay ciertos pensamientos, digamos, ciertas líneas de pensamiento que van a ir de alguna forma diferenciando, y la palabra es secularización, la voy a decir bien, hacer una diferenciación, diríamos, entre lo que es la religión y Dios y lo que es la política. Y cuál de ahí es viene la la expulsión, organización. profe, de los protestantes que después, bueno, constituyen las primeras colonias en Estados Unidos. Por eso le digo, vamos a tener diferentes pensamientos y donde va a haber divisiones ya al interior de la iglesia. Donde se va a dar, por ejemplo, la iglesia protestante, que va a tener otras cuestiones muy diferentes a las que plantea la iglesia católica, propiamente dicha, ¿no? Donde vamos a tener un proceso nosotros de reforma y contrarreforma protestante y la propia contrarreforma cristiana, que van a buscar sostener discursos totalmente de base iguales, pero en la práctica totalmente diferentes. Y estos puntos también de quiebre que va a tener a nivel institucional la iglesia también van a repercutir mucho en esto. Pero eventualmente estamos viendo nosotros que hay una persona que está designada como gobernante por designio divino. Ahora vamos a ver que van a ir apareciendo. Ya en Renacimiento es una primera pauta que nos viene a marcar ya dejar un punto de vista desde lo filosófico, dejar de lado, digamos, que el hombre, o sea, que la vida del hombre gira alrededor de Dios, para pensar una vida donde todo está en pos del hombre, digamos, donde el hombre tiene que revisarse y entenderse. Por eso habíamos hablado de que el Renacimiento también plantea esta idea, ¿no? De racionalidad y esta idea de individualidad. Bien la acotación. Por eso lo que vamos viendo es que nosotros temáticas que fuimos viendo como separadas se van dando en simultáneo, ¿no? Y cómo procesos históricos que empezaron en la Edad Media todavía tienen repercusión hasta este momento. Acá va a aparecer otro movimiento importante que va a estar en el siglo XVIII, que va a estar justo y va a ser coetáneo con la Revolución Francesa, que va a ser el de la Ilustración. Este movimiento social y cultural, que es el iluminismo, va a tener valores, por ejemplo, como el progreso, o sea, el progreso de la civilización, y por sobre todo el de la razón. Y la razón como medio para solucionar los problemas de la humanidad. Y esto nos va a alejar mucho, como ya lo venía diciendo, nos va a alejar mucho de lo sobrenatural, de lo religioso. Y va a entrar en contradicción con la premisa que tienen los estados absolutos. Los estados absolutos tenían una premisa, como ya lo dije, de que la designación del rey era por origen divino. Entonces va a entrar en escena en el siglo XVIII junto con la Revolución Francesa este tipo de pensamiento que va a marcar la razón por sobre todo. Entonces va a aparecer también una contradicción aquí. Entonces, con este movimiento va a aparecer una nueva concepción política y van a aparecer pensadores como Montesquieu, Voltaire y Rousseau también,
que van a estar en contra, diríamos, y en oposición de las monarquías absolutas y estas monarquías de origen divino. Por ahí, como comentaba el compañero, tenemos cuando Montesquieu habla, por ejemplo, de esta idea de poder también, es también valorable, diríamos, el desarrollo que se hace, ¿no? al respecto. Que habla, por ejemplo, del contrapeso que tenía que existir para que el ser humano pueda desarrollarse dentro de, digamos, la sociedad y la limitación del poder con el rey. Exactamente. No era el poder por el poder. Por eso tenemos distinto del pensamiento de Maquiavelo. Porque Maquiavelo pensaba que el ordenador, diríamos, de la vida social y la vida política era el poder por el poder. O sea, donde era necesaria la Que figura del rey para gobernarnos, porque si no, era el caos. Aquí ya era, no, ya acá sí. profesor, digamos, Maquiavelo hacía como un análisis por ahí, digamos, analizando en su literatura, por ejemplo, los discursos de la primera década de Tito Livio y todo eso. Él hace un análisis exegético de la antigüedad para darle, digamos, una estructura de justificación al príncipe, digamos, para que pueda gobernar, pero todo como una estructura, digamos, estratégica, como si sería un tablero de ajedrez. Exactamente, pero todo en base, como le digo yo, a que haya un ordenamiento, diríamos. O sea, todo en el sentido de que el poder por el poder, pero el poder para qué? El poder para obligar a los otros a la obediencia al poder. Entonces, él hablaba de que si es que no había eh, alguien que ejerza este poder, estábamos yéndonos a la anarquía, digamos, que era el peor de los males para él. Entonces él decía, es preferible un rey a la anarquía. Y por eso él plantea esta figura del príncipe, ¿no? Como necesaria y como central, diríamos, alrededor de su discurso. Y que vamos a ver que está muy contrapuesta con estas ideas que estamos viendo nosotros en el iluminismo, donde al contrario, sí, por eso les decía yo, nosotros vamos a hablar ahora, en este sentido, de nuevas formas de gobernar, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, Rousseau plantea lo que es la idea del contrato social, ¿no? Y también va a ser uno de los que va a colaborar Contrario al estado de adelante. naturaleza. Exactamente. Entonces hablamos nosotros de la soberanía. Empezamos a hablar de conceptos como soberanía nosotros y la soberanía en sentido de voluntad del pueblo, no de la voluntad del poder. Por eso le digo, vamos viendo que hay un salto grande, diríamos, con respecto a qué es la forma de gobierno que se va a plantear, ¿no? Y ya desde este pacto social entre ciudadanos de alguna forma. Ahora, todas estas nociones, diríamos, que venimos hablando nosotros, particularmente fue, ahora aclaro entonces, fue Montesquieu el que planteó, diríamos, un Estado libre con división de poderes y Rousseau el que planteó un contrato social eh, que va a considerar esta temática, ¿no? De la soberanía y la voluntad del pueblo con relación al poder, ¿no? Y con relación a los mandatarios. Y todos estos pensamientos van a tener desembocadura después nosotros nos conocemos, lo que vimos y trabajamos como Revolución Francesa. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Listo, entonces fuimos viendo que ese tránsito y pasaje de estados, entre comillas, feudales, gobiernos feudales, pasamos a un tipo de organización de estados absolutos donde va a estar concentrado el poder en un monarca. Pero entre el siglo XV y XVIII va a haber movimientos como el Renacimiento, que van a tener una posición humanista, donde vemos que también la Iglesia pierde algún tipo de poder, y tenemos particularmente ya en el siglo XVIII este movimiento importante que es el Iluminismo, que viene a marcar también las rupturas con respecto
a cómo tiene que organizarse el poder y cómo tienen que organizarse los estados-nación. A ver qué pasó. Diapositiva que sigue. Ahora, antes de que estos estados absolutos entren en crisis y conflicto, va a aparecer, vamos a tener y vamos a hablar nosotros de unos estados que van a estar con la categoría de, se conoce como despotismo ilustrado. Son estados absolutos que tienen características de la ilustración. Estamos hablando de que entran en crisis y aparecen, diríamos, una lógica de pensamiento que se contradice a cómo están organizados los estados. Entonces va a haber estados, por ejemplo, como Prusia, que es actual Alemania, Austria y la misma Francia, que van a reorganizar sus ideas en base a las ideas políticas sostenidas por el iluminismo. Y van a plantearse ellos como gobiernos monárquicos con ideas ilustradas. Entonces, esta categoría de estados que toman estas ideas de la ilustración se va a conocer como despotismo ilustrado. Estos estados van a tener como característica particular la influencia por estas ideas de la ilustración, por ejemplo, puntualmente en la cultura y en la acción de los gobiernos, ¿no? O sea, que van a tener un espíritu de reforma, diríamos, estos estados, pero para favorecer la felicidad de los súbditos y para sostener el prestigio de los monarcas. Y por otro lado, van a tener otro elemento que va a ser la aplicación de una política destinada a contener, diríamos, los privilegios e intereses de los nobles y los eclesiásticos. O sea que el poder que llegasen a tener privilegios e intereses que tienen las clases de la nobleza y del clero no interrumpan, diríamos, con el poder que tiene el monarca. Entonces, van a hacer uso, diríamos, de las ideas que habíamos visto que plantea la ilustración para mantenerse en el poder. Entonces, ¿qué buscan estos estados al tomar las ideas de la ilustración? Es fortalecer el poder del monarca y de alguna forma ordenar y de manera equilibrada la sociedad. ¿Se entendió hasta ahí la idea, chicos, entonces? Esta idea de este estado de despotismo ilustrado. Sí, profe, es como que se trata de morigerar, digamos, a través de las ideas de la razón y darle un poco, digamos, pequeños límites, pero manteniendo la monarquía. Exactamente. Entonces, yo voy a tomar, diríamos, de la ilustración ciertas ideas que me son convenientes para yo seguir en el poder y tener contenta, diríamos, a la sociedad. Entonces, yo soy políticamente correcto, digamos, de alguna forma. Entonces, yo hago y tomo ciertas decisiones políticas que van a favorecer a la población y de otra forma me van a seguir beneficiando a mí porque yo sigo estando en el poder. Entonces, algunas cuestiones que son las que están acá en el Power, por ejemplo, ¿qué tipos de acciones toman estos estados? Por ejemplo, hablan de una centralización de la burocracia. Entonces se habla de especializar la burocracia, pero para agrandar, diríamos, el poder del Estado monárquico. O sea, ¿vieron? Por un lado, yo hago eficiente la burocracia, pero en beneficio, diríamos, de los intereses del monarca. Y después, por ejemplo, el redondeamiento también de la recaudación fiscal, ¿para qué? Para que el Estado pueda seguir recaudando. ¿Y en beneficio de quién va a recaudar el Estado? De ciertas clases sociales privilegiadas. Después entonces también va a seguir buscando también fortalecer la economía para activarla, diríamos, para incrementar la actividad económica y, por ejemplo, se van a proponer hasta innovaciones técnicas, tecnológicas también para fortalecer la economía. Y después también se va a buscar en este punto y en estos estados ilustrados, monárquicos, diríamos, promover la cultura
en el sentido de promover la cultura científica, ¿no? En algunos puntos también se crean hasta instituciones educativas, donde estamos todavía guiados, diríamos, por esta idea de la ilustración de progreso, ¿no? Y después otra cuestión también es que buscan ellos diferenciar la monarquía de las iglesias, de las ideas de la iglesia, ¿no? Esto, ¿no? De diferenciar a las monarquías de la fe, porque si estamos diciendo que la ilustración está en contra de la designación de los gobernantes por origen divino, entonces estos estados con despotismo ilustrados tratan de alejarse de esa idea y separarse un poco también de la institución de la iglesia. De esta forma, algunos estados van a tratar de seguir sosteniéndose y manteniéndose en el poder, tomando algunas de estas ideas y haciéndolas propias para seguir perpetuando el poder. Y esto no va a durar mucho tampoco, porque vamos a llegar también al fin de estos estados absolutos, que son lo que nosotros ya habíamos visto con el origen de la Revolución Francesa, ¿no? Con alguna de las causas de la Revolución Francesa, ¿no? Las crisis económicas causadas por las guerras, por los lujos, por ejemplo, de algunos monarcas. Si vemos que nosotros que se agrandó la burocracia en los estados, eso quiere decir que se crean nuevos cargos y esos cargos hay que sostenerlos. ¿Quién los sostiene los cargos? Eh, entonces, todas estas cuestiones llevan a un proceso de crisis que con la Revolución Francesa que inicia en el 1789 van a dar fin, diríamos, a esta etapa, digamos, de estados absolutos. Obviamente que esto es un proceso, igualmente nosotros tenemos como ejemplo a Francia, y Francia eventualmente vuelve a un régimen imperialista mucho más adelante, pero bueno, estas son las primeras pautas, diríamos, de pensamiento, por ejemplo, de construcción de, de estados constitucionales, ¿no? Por ejemplo, que es el caso francés, que después todas estas ideas de ilustración, de racionalidad que están volcadas en la Constitución de Francia, después son tomadas también para las revoluciones que siguen, por ejemplo, en las colonias de Estados Unidos y después la propia, ¿no? Ya tenemos otros pensadores como Belgrano también, que vienen con ideas de la ilustración y el romanticismo, que son ideas europeas también, y vemos que con estas pequeñas pautas van, diríamos, afianzando la idea de la conformación de los que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Como estados nacionales, propiamente dicho. Bien, ¿alguna duda de lo que vinimos viendo hasta ahora, chicos? Profe, Sí, la Revolución Americana sienta las bases determinadas, digamos, tiene como un antecedente directo perdón, tiene una influencia importante que con la Revolución Francesa, o sea, también, sí. Por eso le digo, estas cuestiones que se dirimen en las asambleas y estas cuestiones que se dirimen en la misma constitución y estas nociones de pensamiento de libertad, igualdad, llegan también forman parte, diríamos, también de los orígenes, digamos, de los procesos revolucionarios también en las colonias americanas. Lo mismo y lo propio también pasa acá con las colonias en América Latina, especialmente y específicamente con Argentina también pasa. Porque ya hablamos del debilitamiento nosotros de los estados. O sea, ¿qué implica, diríamos, que haya procesos revolucionarios en Europa? El debilitamiento, diríamos, del poder que tenían los países centrales sobre las colonias. claro, porque las colonias, digamos, es como que empiezan a tomar valor y razón a través de determinados caudillos que decir, bueno, proveemos a un Estado o proveemos, digamos, un Estado matriz que no nos brinda apoyo y que a la vez, digamos, nos extrae toda la riqueza. Por eso les digo, entonces nosotros seguimos en algún punto en lo que es la etapa colonialista, seguimos siendo colonias que proveemos y nosotros le debemos
a la corona, diríamos. Pero después se van viendo estos procesos de pensamiento que estamos viendo ya son a nivel filosófico, ¿no? De libertades individuales, estamos hablando de soberanía, de división de poderes. O sea, nosotros acá en el que es Colonia, nosotros seguíamos trabajando con instituciones que eran propias, por ejemplo, de España. Hablar de virreinatos, hablar de cabildos, todavía es hablar de gobiernos son traídos, diríamos, calcados, diríamos, de la corona. Entonces, entender, diríamos, ideas de independencia, pero como les digo, el debilitamiento de estos estados monárquicos forma muy parte importante, diríamos, de los procesos revolucionarios que vamos a vivir más adelante nosotros. Y de la reorganización de los estados a futuro también, por supuesto. Bien, eso sería todo para la clase de hoy. Yo voy a estar subiendo ahora la clase que corresponde al día de hoy para los que no pudieron venir. Les pido a los que no marcaron la asistencia en el chat que lo hagan porque yo estoy por dejar de grabar la clase en un rato. Perdón, Benítez, levantaste la mano. No sé si ahora no estaba proyectando, así que no puedo ver. Bien, no faltó nadie, por favor, en la asistencia, que estoy por dejar de grabar. Bien, en nadie más, dejo de grabar.